Vamos a continuar con las parábolas de Jesús y vamos a estudiar la parábola de la higuera estéril. Así es que vaya abriendo su Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, 6. La parábola de la higuera estéril. Dice así: dijo también esta parábola, en el versículo 6. Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El contexto de esta palabra, de esta parábola, para saber por qué razón Cristo la mencionó de una manera tan sabia, el contexto está en el versículo 1 del mismo capítulo. Si va conmigo al mismo Lucas 13, pero versículo 1, este es el contexto. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta parábola es una enseñanza de Jesús acerca del arrepentimiento que toda persona debe tener ante Dios para no ser sentenciado a la condenación eterna. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, era una creencia muy común que la enfermedad, las aflicciones y la muerte violenta eran los resultados directos del pecado. Si a alguien le pasaba algo malo, decían: es que pecó. Esa era una creencia muy común en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, ahí narra el Evangelio de Juan la sanidad de un hombre ciego. Pero vamos a ver en Juan capítulo 9, versículo 1, para ver que no siempre es así como su creencia en aquellos tiempos ellos tenían, según su creencia. No siempre es así. Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Así nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Ahí está el punto. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que está haciendo Cristo aquí es declarando que en el caso de este hombre ciego, su ceguera no era producto directo de haber pecado, sino al contrario, él usó la ceguera de este hombre como una oportunidad para que Dios se glorificara cuando lo sanó. Entonces, no siempre esta es la razón del por qué pasan cosas. Vivimos en un mundo caído donde la buena conducta no siempre recibe recompensa, ¿verdad que no? Y por otro lado, tampoco la mala conducta no siempre recibe un castigo. ¿Entendió eso? O sea, estamos en un mundo caído, corrompido. Entonces los buenos no siempre reciben cosas buenas por portarse bien. Y a veces los malos se portan mal y les va bien. ¿Cómo está eso? Es que vivimos en un mundo imperfecto. Por ejemplo, allí en Job 1:4 dice la Biblia que Job era un hombre perfecto, significa moralmente puro, eso significa
perfecto. Era un varón perfecto, recto. Significa íntegro, derecho, pues como usted. A ver, no se la creyeron. Era un varón perfecto, recto, apartado del mal. Fíjate, ese era Job, un hombre que aborrecía el mal. Y temeroso de Dios. Sin embargo, sufrió calamidades. Y vaya, qué calamidades. Y sus supuestos amigos lo acusaban que lo que le estaba sucediendo era porque él había pecado. Y Job dijo, no, yo estoy diario, ofrecía sacrificios a Dios, diario arreglaba sus cuentas con Dios. Ese hombre no vivía en pecado. Sí pecaba, pero arreglaba sus cuentas con Dios, no los iba acumulando. Entonces, esa creencia viene desde tiempos muy remotos. Otro ejemplo lo tenemos en un salmista o un cantor de Israel llamado Asaf. En el Salmo 73, él narra aquí cómo se turbó, se desconcertó por la prosperidad que él veía que los malos tenían. Salmo 73, versículo 1. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, y comienza a narrar su experiencia, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Ponga atención, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Ve? ¿Viendo qué? La prosperidad de los... Esta prosperidad se reduce única y exclusivamente a las cosas materiales, nada más, porque moralmente ellos van en picada cada día. Entonces él dice, yo tuve envidia viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, se veía gente así robusta, fuerte. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. O sea, son hombres violentos, matan, roban, hacen muchas cosas, cometen fraude, etcétera, y nadie les hace nada. ¿Pero por qué? ¿Dónde quedó la justicia? ¿Y por qué los buenos a veces les va mal y a los malos a veces les va bien? Versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, estaban bien bendecidotes. Dice el 7, logran con creces los antojos del corazón. Vea esa frase, ¿eh? Asaf veía y decía, estos tipos dicen, yo voy a tener ese auto último modelo, lo tenían, y yo no tengo ni bicicleta. ¿Qué está pasando aquí? Versículo 8, se mofan, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia, o sea, amenazan a los demás. Hablan con altanería, dice, ponen su boca contra el cielo, aún contra Dios blasfeman. Y él sigue narrando y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? En vano más adelante dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. Pero luego en el versículo 17 está la clave de este capítulo. Salmo 73, 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de los malos? Que aparentemente les va bien en esta tierra, la condenación eterna. Entonces los inocentes a veces sufren, y no es necesariamente por causa de su pecado o sus pecados, no necesariamente, no, escuche, aunque a veces sí. Vaya a Apocalipsis capítulo 2, ahí están los cristianos de la iglesia en Tiatira. Había una actitud y una inmoralidad que estaba penetrando en los cristianos de la iglesia en Tiatira. Y el Señor, que conoce las vidas de todos, les había amonestado una y otra vez y otra vez y otra vez. Y vean en Apocalipsis 2:21 lo que les dice respecto a su pecado. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse. ¿No quiere arrepentirse de qué? De su fornicación, o sea, de su inmoralidad, de su pecado. Versículo 22, aquí está. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Verdad? Mire, aquí la palabra cama viene de la palabra griega kliné, de donde se deriva la palabra clínica. Clínica significa camas para enfermos. Eso es lo que significa. Entonces dice, he aquí yo la arrojo, ¿a dónde? A la cama. O sea, con enfermedad y en gran tribulación. Ahí está otra vez tribulación. A los que con ella, ¿qué? Adulteran. ¿Ve cómo en ocasiones sí es las aflicciones, enfermedades, cosas que pasan, si es producto del pecado, aunque no siempre? Sigo leyendo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Ay, Dios. ¿Les gusta eso? A mí no. Pues tampoco al Señor le gusta que estemos en el pecado sin arrepentirnos. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. ¿Todas las qué? Entonces, ¿a quién les está hablando? ¿A los paganos o a los cristianos? Pongan mucha atención, Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, miren, el equilibrio aquí en el asunto está en que no todo lo que nos pasa es producto de nuestros pecados, pero a veces sí. Pero ¿cómo hacerle entonces, pastor? Bueno, mire, si Dios quitase el sufrimiento y las aflicciones que tenemos cada día, o de cuando en cuando, si Él las quitara cada vez que nosotros le pedimos que nos quite esa aflicción, es muy posible que no le seguiríamos a Él por amor, sino por comodidad, ¿no? Pues nomás le pido y me quita toda la aflicción. Pero Dios sabe tratar con sus hijos. Pero miren, sean cuales fueran las razones de nuestras tribulaciones, de nuestras enfermedades, de nuestros sufrimientos, Jesús tiene poder para ayudarnos a soportarlos. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora bien, cuando usted sufra debido a una enfermedad o a una tragedia, pues también los cristianos se mueren a veces violentamente. Cuando se caen los aviones, a veces van 2, 3 cristianos ahí. Cuando hay inundaciones, pues también las iglesias se caen, y arriba de los hermanos. Cuando hay una enfermedad, una tragedia, una aflicción, no pregunte al Señor esta típica: ¿por qué me sucedió esto? Ahora bien, si usted le pregunta por qué me sucedió, pero en una buena actitud, porque casi siempre es: ¿por qué me pasó esto a mí? Tenía que ser a mí, ¿por qué? Y esa no es una buena actitud delante de Dios, porque nos olvida que Dios es soberano y que debemos de tener temor de Dios y debemos de respetarlo. Y acuérdense que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? Otra pregunta muy común: cuando a alguien le pasa algo, siente que va bien su vida cristiana y de pronto sucede algo. Se muere un familiar, se enferma, se rompe una pierna, y la pregunta es: ¿por qué, Señor? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? A lo mejor hiciste algo mal, pero a lo mejor no. Más bien hay que pedirle a Dios que nos dé fortaleza para soportar la prueba, y que nos dé sabiduría y entendimiento para discernir por qué nos está pasando esto que nos está pasando, ¿sí? A veces Dios nada más lo hace para probar nuestra fe, a veces es disciplina, a veces es un castigo, producto de nuestros pecados. A veces simplemente está probando tu corazón. Hay que preguntarle al Señor, pero con respeto, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pablo cuando le fue dado un aguijón? Él reconoció que ese aguijón le había sido dado por Dios porque él tenía la tendencia a enorgullecerse. Él lo entendió.
Y dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me enorgullecieran mucho, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que golpeara mi cuerpo, mi carne. Entonces, la mayoría de los teólogos aseguran que Pablo tenía una enfermedad, ¿sí? Pero él entendió por qué. Porque se enorgullecía. Entonces, ¿era producto de qué? ¿O era una medicina preventiva para guardar a Pablo del orgullo? O sea, Dios es muy sabio, hermanos. Tenemos que confiar en esa sabiduría. Y al conocerlo de una manera más amplia, nos da mucha paz. Fíjense, acuérdense que Pablo oró 3 veces pidiendo que lo sanara de ese aguijón. Y Dios no respondía y no respondía. Y cuando finalmente Dios le respondió, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, con esta idea equivocada sobre el pecado, se acerca un grupo de gente a Jesús para contarle del desastre que había sucedido. Vamos a Lucas 13:1. Llegan estos, ¿verdad? Con esa idea. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 13:1. Entonces ahí le están contando una tragedia que había sucedido. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que pasó fue que mientras unos galileos estaban adorando en el templo, ellos estaban ofreciendo los sacrificios que la ley marcaba. Cuando de pronto, según las crónicas de ese tiempo, irrumpieron los soldados de Pilato, que eran gente salvaje, y los asesinaron. E hicieron algo muy feo. Mezclaron la sangre de los animales con la sangre de ellos. La mezclaron y la esparcían allí dentro del templo. O sea, fue un sacrilegio espantoso. La gente estaba conmovida, etcétera, etcétera. Y la gente, bueno, comentaba que qué terrible había sido aquel asunto. La gente decía, yo creo que le sucedió eso porque eran pecadores abominables y por eso les sucedió lo que les sucedió. ¿Se acuerdan la tragedia que pasó en Haití a principios del año? Primero, un terremoto, 220 y tantos mil muertos. Bueno, ¿qué pasó allí? Ese pueblo es un pueblo entregado a la brujería, al vudú, a la hechicería. Están en un ocultismo y en un satanismo espantoso. Después les dio una epidemia de cólera y otros miles que murieron. Y bueno, algunos predicadores reconocidos dijeron, es un castigo de Dios. Puede que sí, yo no me atrevería a decir que sí o que no, pero parece como que la balanza se inclina a que sí fue un juicio aquí de Dios hacia una nación tan empobrecida y alguien al no entender por qué, dicen, pero ¿por qué se ensaña Dios con los más pobres? Bueno, pobres pero satánicos. En fin, yo no me atreveré a decir al 100%. Ahora, en el versículo 2 vemos lo que Jesús responde a los comentarios de la gente que hicieron, a los comentarios que hicieron de la gente que fue asesinada ahí en el templo. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, pensáis, ahí está, ellos pensaban, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, ¿eran más pecadores que todos los galileos? Mira el versículo 3, os digo, no. Solamente Dios sabe. A veces se queda callado y no dice nada. Solamente Él sabe. Pero aquí está diciendo, ¿acaso ustedes piensan que aquellos galileos que fueron asesinados eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego Jesús trae a mención una tragedia que había sucedido. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
Versículo 5, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los que murieron, que narra aquí Jesús, que murieron, que les cayó una torre encima, eran judíos que estaban trabajando en una construcción para los romanos. Entonces, cuando un judío participaba en algo así, los demás decían que merecían morir por traidores. Entonces, cuando se cae la torre y los mata, dijeron, por traidores, por malos, por desobedientes a Dios, ¿sabe cuánta cosa? Pero de una manera que impacta, Jesús dijo, pues fíjense que no eran más pecadores que los demás, no. Y dice el versículo 5, os digo no, antes si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Entonces, aquí lo que el Señor está hablando es la necesidad que todo ser humano tiene de arrepentirse delante de Dios. Hay gente muy mala, pero hay gente no tan mala. Pero gente buena, que por sus buenas obras se gana el cielo, no existe una, dice la Biblia. No hay una sola. Entonces todos merecemos la muerte. Un solo pecado te manda al infierno. Lo mismo que 10 o 20 pecados. Entonces Jesús está enfatizando la necesidad de que todos los seres humanos tenemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Y si tú estás viviendo tu cristianismo y vas bien y todo va bien, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿y si sucede algo? ¿Y si te quedas sin trabajo? ¿Y si te chocan el carro? ¿Y si qué sé yo? Estaba hablando con un hermano en la tarde, me llamaba para saludarlos. Entonces me decía, yo le decía, ¿cómo sigue tu esposa? Su esposa tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Y dice, fíjate que está cumpliendo mi esposa 16 años en su silla de ruedas. Y pues ellos tienen aquí como 20 años, 18 años tienen la congregación. Y pues yo la vi a ella bien. Ahora usted la ve, bueno, quedó paralizada. ¿Por qué? Bueno, mi concepto de esta familia, él es un hombre bien derecho. Y yo siempre que pienso en él y oro por él, yo digo, ay Señor, este hombre es un ejemplo de fidelidad. Es un ejemplo habían de ver cómo la cuida a su esposa. ¿Saben que un día este hermano me dijo, oye, fíjate que hay una mujer aquí en la congregación, fíjense bien lo que les voy a decir, que me dijo, oye, tú puedes tener una novia? ¿Qué me está diciendo, hermana? ¿Tú puedes tener una novia? ¿Tú necesitas una novia? Pues tu esposa ya no funciona. Y le dice, mira, nomás porque es mujer y soy cristiana, si no le daba una bofetada. Imagínate una persona diciéndole eso a este hermano. No, si hay cada engendro metido en las iglesias. Pues es la verdad. Si a Jesús se le coló el Judas ese, que no se nos metan aquí. Pero ahorita al rato vamos a hablar más de esos que son de tropiezo. Entonces Jesús les dice una parábola sobre una higuera que no daba frutos, una higuera estéril. Versículo 6, vamos a Lucas 13:6. Porque ellos se creían muy bien, que todo estaba bien, etcétera. Pero él comienza con esta parábola, Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Acuérdense, él está hablándoles a los que vinieron a decirle esas cosas. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y todos oyendo, y así como ustedes. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Vamos a tratar de extraer ahí la enseñanza de Jesús. En primer lugar, debo decirles que
la higuera en aquellos tiempos era uno de los árboles más apreciados, más importantes, más emblemáticos. Era un árbol que daba 3 veces fruto al año. Los primeros higos se daban a partir de abril, luego seguían otras 2 cosechas que eran las más abundantes. Una era en junio, que era la cosecha temprana, le llamaban, y las higueras se llenaban de higos, pero la tercera era la de agosto, y era cuando se daban los higos más grandes, más jugosos, más buenos. Entonces la higuera en aquellos tiempos se conocía y se le tenía como un símbolo de paz, pero no solo un símbolo de paz, sino un símbolo de prosperidad. Por ejemplo, en los días de Salomón, que fue un tiempo en el que Israel floreció, y bueno, fue cuando construyó un templo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, había mucha prosperidad. Mire lo que dice en Primera de Reyes 4:25, donde se menciona a la higuera como una señal de prosperidad y de paz. Dice Primera de Reyes 4:25, y Judá e Israel vivían como seguros. O sea, había paz, tranquilidad, bonanza. Mire lo que dice: cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Bérseba, todos los días de Salomón. Entonces, el hecho de que mencione que todos estaban sentados debajo de su vid, allí de su parra, cortando uvas, y debajo de una higuera, habla de que había paz y prosperidad. ¿A cuántos les gusta estar en paz y en prosperidad? Pues ya ni se diga. Ahora, por otro lado, es obvio que la higuera en la Biblia representa a la nación judía. Siempre, ¿sí? Así como la higuera fue plantada, porque dice que fue plantada en una viña es donde se dan las uvas, y allí fue plantada la higuera. Entonces, así, de entre todas las naciones, Dios tomó a Israel y la plantó en su viña, ¿entiende? Entonces, Dios les dio el pacto, les dio bendiciones, les dio la revelación, se reveló a ellos, les daba dirección. O sea, estaban las bendiciones con el pueblo del pacto, con Israel. A ellos se les había dado las profecías del futuro Mesías. Esta era una higuera, entonces. Era un árbol valioso en todo Palestina. Ahora, Jesús usó la matanza de los galileos. Fíjense, pongan atención. Usó la matanza de los galileos y el accidente de aquella torre que se cayó encima de 18, los usó como advertencias graves y severas para llamar a su higuera, a su nación, al arrepentimiento. Y usó como ejemplo la parábola de la higuera que no daba fruto. Entonces, cuando él dice, había un viñador que plantó una higuera, y eso somos nosotros. Es como si yo dijera ahorita, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces tú dices, ese soy yo, dices, ¿no? Ahora, vamos a la parábola. Porque Dios, como el dueño, había venido a su higuera buscando ¿qué? Higos, buscando frutos, buscando encontrar evidencias del fruto de Dios. Pero vamos a ver qué sucedió. Según la parábola nos ilustra la esterilidad de Israel de ese tiempo. Vamos pues a Lucas 13:6, vamos a la parábola. Dice así: dijo también esta parábola, después de narrar lo de los accidentes y aquella tragedia. Dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Bueno, ¿quién no planta un árbol frutal para después querer comer? ¿Verdad? Y ahí estaban aquellos judíos escuchando y dije, no, la higuera pues somos nosotros. Dios, hermanos, siempre esperó que su pueblo diera frutos de un verdadero arrepentimiento. Dios siempre esperó que Israel diera frutos de aquella verdadera relación
entre Dios y su pueblo. Pero Israel se endurecía en su corazón. Y en lugar de limpiar su corazón por el arrepentimiento, ellos se volcaban hacia las ceremonias, hacia las prácticas de guardar los días, a los ayunos, de hacer esto, aquello, más allá. Y todas esas prácticas eran inútiles, porque no podían agradar a Dios, porque Dios no quiere sacrificios de ese tipo. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Pero el corazón soberbio que no recibe, que no es humilde delante de Dios, ese Dios lo rechaza. Y así estaba Israel. Somos el pueblo del pacto. ¿A quién se les reveló Dios en el desierto sino a nosotros? Y nos abrió el mar rojo, y se jactaban. Y decían, somos hijos de Abraham. ¿Desde dónde viene nuestra descendencia? ¿Desde dónde venimos? Decían ellos. Y se jactaban. Pero su corazón, con sus labios lo honraban, pero su corazón estaba, ¿cómo? Lejos de Dios. Versículo 7. Bueno, antes de leer, vamos a leerlo, sí. Versículo 7. Acuérdense, vino a buscar fruto y no lo halló. Y decía, vamos a leer, me estoy confundiendo aquí con el texto. Vamos ahora a Lucas, pero el capítulo 3. ¿Sí? Dejé allí una señal en la parábola, pero ahora vamos al capítulo 3, versículo 7. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, o sea, se refiere a Juan Bautista. Les decía, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿cómo van a escapar de la ira que viene? Versículo 8, haced pues, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Significa una actitud de vida, un comportamiento de vida de acuerdo a lo que dices que crees de Dios. Eso significa frutos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, o sea, Jesús ya sabía sus argumentos, y ustedes comienzan a decir, tenemos a Abraham por padre. No, dice Jesús, no, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles secos que no dan fruto. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Se corta y se echa en el fuego. Ahora, acuérdense quienes estaban escuchando todo esto, y se sentían aludidos. A veces la gente dice, no, pastor, o hay gente en las iglesias, ¿no? Cuando se predica el evangelio, ¿no? Dice, no, eso lo está diciendo por mí. Pues, entonces, ¿por qué? Pues yo nunca he entendido eso. ¿Y por qué está diciendo el pastor? ¿Lo está diciendo por mí? Pues claro, que por el perro, el gato allá afuera. No inventen, hermano, pues es por nosotros. Es que a veces me hacen unas aseveraciones bien infantiles. Lo digo por mí, no, pues ¿por quién? Pues por supuesto que es por nosotros. Ya me está tirando a mí. Duros de corazón, porque eso es soberbia. Lucas 13:7, vamos otra vez a la parábola. Acuérdense que va a buscar fruto y no lo halla. Entonces, ¿qué hace el dueño de la higuera? Dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y mira la sentencia, córtala. Corta esa higuera. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala. Estos 3 años no son literales, o sea, simbolizan un largo periodo en el cual el Señor esperó continuamente a que dieran fruto, pero estos no daban fruto de una verdadera relación con Dios. El mandato del dueño, ¿cuál fue? Cortar el árbol. Y esto profetizaba
la destrucción que vendría a Jerusalén, la destrucción total que como nación Israel sufriría, la cual sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando un general llamado Tito sitió Jerusalén. Se murieron de hambre, hubo canibalismo entre ellos, porque no dejaban pasar los víveres. Y ellos finalmente invadieron, destruyeron, borraron del mapa, literalmente, a Israel. Juicio tremendo, ¿no? Ahora, si notamos bien en la parábola, el viñador hace un ruego que por un poco de tiempo, dice, espérate este año, le dice. Esto quiere decir que Dios, en ese momento en que Jesús está diciéndole la parábola, todavía para el año 70 faltaban aproximadamente 30 y pico de años, ¿sí? Dios les iba a dar una oportunidad más a esa nación rebelde. Si no daba fruto, entonces ¿qué? Finalmente sería ¿qué? Cortada de ese lugar privilegiado que Dios le había dado. Desgraciadamente Israel no entendió y vino aquello y fue arrasado. Ahora, ¿cuáles son las lecciones para nosotros el día de hoy con esta parábola? Porque podemos decir, no, bueno, eso era para Israel, no, bueno, pero es el Evangelio y tiene una aplicación para nosotros, por supuesto que sí. Bueno, hay varias lecciones aquí. La parábola originalmente fue dirigida a los judíos y está profetizando la ruina de su raza. Sin embargo, los principios básicos que aparecen aquí son aplicables en cualquier época. Y a nosotros, en las vidas nuestras, también estos principios son aplicables totalmente. Entonces, las lecciones que aparecen en esta parábola para nosotros se centran en tres cosas. En uno, arrepentimiento, igual que con ellos. Pero también se centra en la esterilidad de algunos que dicen que son cristianos. Pero también se centra en la paciencia de Dios, porque ya van a ser 2000 años que Jesús vino y el fin se acerca. La esterilidad no permite dar fruto, ¿sí? Vuelve inútil un árbol que fue creado por Dios como la higuera para dar, es de lo más nutritivo los higos, ¿sí? Entonces, una higuera que es estéril, que no produce higos, no tiene valor alguno, no sirve para nada. Mateo 21, versículo 43. Aquí Jesús, hablando del reino que vino a establecer en los corazones de las personas, mire lo que les dijo a sus contemporáneos. Mateo 21, versículo 43, dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ay, ¿leyó bien? Es decir, si alguien aquí o en cualquier iglesia dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no da los frutos del reino, ¿qué va a suceder aquí? O sea, Dios nos encomienda ser cristianos en primera instancia, ser hijos de Dios, y ahí tenemos una gran responsabilidad. Después nos hace esposos, padres, hijos, patrones, empleados, de todo, ¿sí? Y con eso ya va implícito que tenemos que manifestar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? ¿De nuestra qué? Díganlo. ¿No lo dicen muy tímido? Están muy apasguatados esta noche. Por tu vida
O sea, tu vida va a hablar si verdaderamente eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. El diablo dice que él es Juan Camaney, ¿eh? Judas decía que él era uno de los apóstoles de Jesús. No, nosotros no somos cristianos porque decimos que somos, sino porque vivimos las leyes del reino. Ahora, Dios nos da todas esas responsabilidades. Si no damos los frutos, ¿qué dice aquí? Va a quitar todo lo que quería darnos y se los va a dar ¿a quién? A gente que produzca los frutos del reino. ¿Qué tal? Versículo 44, Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra, o sea, Cristo es la piedra. Fíjate, este versículo está tremendo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. O sea, si tú estás sobre Cristo vas a ser quebrantado, pero salvarás tu vida, ¿sí? Si te arrepientes. Y sobre quien ella cayere, es diferente. ¿Qué dice? Le desmenuzará. O sea, si tú estás sobre Cristo, vas a sufrir el quebrantamiento por darte cuenta de tus pecados y vivir en un continuo arrepentimiento delante de Dios. Pero si no hacemos caso, como Israel, que fue cortado el árbol, así caerá sobre nosotros, ¿quién? La roca, que es Cristo, y nos va a borrar del mapa. ¿Qué prefieren? ¿Estar sobre Cristo o que Cristo esté sobre nosotros? Pues algunos como que a gritos lo piden, que el Señor les ponga el pie así. Algunos de esos no hay aquí, por supuesto. Fíjense, ustedes vinieron, muchos se fueron allí a comprar sus regalitos y prefirieron sus regalitos. Entonces ustedes son buenos, ¿verdad? Ay. Fíjese que esa parábola de la higuera estéril es una descripción exacta de mucha gente que asiste a las iglesias de hoy, ¿eh? Es totalmente aplicable. La verdad es dolorosa y la verdad es que un gran número de gente que se dice cristiana son estériles. No dan fruto, son inútiles, no sirven para nada. Ay, Dios. Mateo 5:13, mire lo que dijo Jesús. Mateo 5:13. Vea lo que dijo Jesús aquí a sus discípulos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué son los cristianos? Sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la sal? La sal no le puedes echar sal, cuando pierde sabor no le puedes echar sal para salarla. Ya, no se puede. ¿Han usado alguna vez sal que no sala? ¿Sí? Una vez le dije a mi esposa, oye, los frijoles están muy desabridos, ¿qué pasó? Y dice, mira, les echaba y les echaba y les echaba. ¿Quién sabe qué pasó con la sal? Le dije, pues es de esa, algún cristianito ahí que se metió en lugar de la sal. Le digo, mira nomás. Dice, pero si la sal se desvaneciere, o significa pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más, ¿para qué? Para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Los cristianos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una caja, de una cama. No. Sino sobre el candelero se pone la luz y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya lo he enseñado muchas veces, lo vuelvo a repetir. Para que vean vuestras buenas obras no significa la limosnita por el amor de Dios,
o pasar a la viejita ahí por la del periférico, ya, soy re bueno. No. Ese es el concepto que tenemos de donde venimos. No, buenas obras aquí significa comportamiento de acuerdo a una naturaleza que se te ha sido dada como hijo de Dios. ¿Estás amargado? Pues arregla las cosas. ¿Estás resentido? Perdona ya. Pues, ¿no te dices cristiano? ¿Tienes codicia? ¿Tienes envidia? Fíjate lo que dijo Asaf. Estaba yo viendo a los que ni sirven a Dios y les va bien, y a mí ni aguinaldo me dieron, pastor. ¿Y? ¿No puedes estar contento con lo que tienes? Pues no, porque es injusto. Bueno, estamos en un mundo injusto. ¿Y qué? ¿Te vas a amargar? ¿Qué vas a hacer? No, voy a poner una bomba al patrón. Entonces, estos versículos de Mateo 5, 13 al 16 fue la manera que Jesús usó para decir que los cristianos, por su misma naturaleza, tenemos que ser útiles. Sal útil, luz útil. ¿Sí? Entonces, la pregunta obligada es: ¿de qué sirve la sal si no sala? De nada. ¿Cuánto vale la sal que no sala? No vale nada, solo para ser pisoteada por los hombres. ¿De qué sirve una luz si se esconde debajo de una cama? Imagínense las luces metidas abajo de la plataforma. ¿De qué sirven? De nada. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Que a uno le entregó uno, a otro 3, a otro 5, etcétera, y todos los llamó para que le rindieran cuentas, y hubo uno que no hizo nada. Se quedó con el talento. Dijo: no, lo escondí, dije: no, pues para qué, no me lo ven a robar, además tú eres un hombre malo. Y dije: no, yo aquí lo escondí. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 25, 30 acerca de ese que guardó el talento. Talento aquí era una moneda, no talento así de que yo canto, no, que luego a veces hasta vender tacos les llaman talentos en las iglesias. Vender pozole, talento allá afuera, dice. Nada que ver. Mateo 25, 30. Miren la sentencia. Y al siervo inútil, ¿al siervo qué? ¿Se acuerdan que en otra parte Jesús dijo: cuando hagan lo que tienen que hacer, digan siervos inútiles somos? O sea, es una aplicación diferente allí, Nada que ver, o sea, las dos son totalmente distintas. Aquí el siervo inútil se refiere al que no hizo nada, mira. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué tan drástico? Porque era sal que no salaba, era luz escondida, es inútil. El asunto es que miren a dónde lo mandó. Échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la prueba verdadera de lo que un hombre, una mujer vale, pues es muy simple. ¿Cuál es la prueba? La prueba es los frutos de un verdadero arrepentimiento. Dice nomás. Esa es la lección de la parábola. Los frutos que Dios demanda, por otro lado, no son frutos de sensacionalismo, ni siquiera de hacer milagros, y tampoco de profetizar, porque muchos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, piensan que eso es dar frutos. Dicen: mira, llenó el estadio Azteca, ¿cuánto fruto está dando? Mira, está llena la iglesia, ¿cuánto fruto está dando? No, eso no es. La Biblia nunca a esto le llama fruto. El fruto que la Biblia menciona son los rasgos, las características del carácter de Dios. ¿Quieren verlo en la Biblia? Ahí está en Mateo 7, 19. Búsquenlo. Mateo 7, 19. Justamente está hablando Jesús de árbol bueno y árbol malo. Y vean cómo hace a un lado el sensacionalismo, el milagrerismo y otras cosas. Mateo 7, 19 dice:
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vean el versículo 21, que está enseguida, está en el mismo contexto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo era un sensacionalista milagrero. Yo hice un montón, profetizaba, así dice el Señor. Y mira lo que dice, ¿eh? Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Cuando hay que rendir cuentas. Ese día llegará. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ay, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea que profetizar no garantiza que es Dios hablando. No. No. Cada vez que usted ve a uno de esos que andan ahí profetizando. Ahora, hay profetas de Dios, pero no en el nivel de los profetas de la Biblia, sino gente que tiene dones del Espíritu Santo, que pueden percibir cosas y ellos las transmiten a la iglesia, pero ya no revelaciones que tengan que ver con la revelación de la palabra de Dios. Pero ponga mucha atención, porque esto es muy importante. Ellos profetizaban en el nombre de Jesús. Cada vez que usted ve a alguien así, de que así dice el Señor, no asuma que es Dios estrictamente hablando. No. Porque la Biblia dice, Pablo dice a los tesalonicenses, juzgad las profecías, retened lo bueno y desechad lo malo. ¿Por qué dice juzgad? Porque va el elemento humano. Y como la gente que está en una ignorancia desde el punto de vista de conocimiento bíblico, se apantallan porque uno se pone, usted sabe, ¿no? La pose del profeta, sí es el Señor, y todos se asustan todos, porque está hablando del Señor. Y luego oyes hablar a ese profeta y dice cada aberración que tú dices, ¿dónde sacaron este tipo? ¿Se salió del zoológico Guadalajara? ¿Ven nomás lo que está diciendo este hombre? Bueno, esos profetizan en su nombre, dice. No profetizamos en tu nombre, Señor, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Ay. Y en tu nombre hicimos ¿qué? ¿Cuántos? Díganlo fuerte. ¿Muchos qué? O sea que hacer milagros no es una prueba irrefutable que es Dios obrando. No. Y sin embargo, eso es lo que se estila el día de hoy. Cualquier cosa que sucede sobrenatural se lo atribuyen a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús mismo dice, no, espérenme, en aquel día muchos me van a decir, yo hice milagros, yo profeticé, yo hice esto y aquello, hasta demonios saqué, y yo les voy a decir, versículo 23, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué increíbles versículos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces los hemos leído y cada vez les encuentra uno más significado? Ahora, la higuera no solo era estéril, no producía fruto, sino que estorbaba. Estorbaba. ¿Por qué debe ocupar la tierra? Fue la pregunta del dueño. En Lucas 13:7, volviendo a la parábola. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. Y mira la pregunta, ¿para qué inutiliza también la tierra? Esa higuera es un estorbo. Esa higuera se está alimentando del suelo, de los minerales, y no da nada a cambio. ¿Saben que en la iglesia sucede lo mismo? Muchos son así, estériles. Son inútiles, y escuchen bien, estorban. Ocupan un lugar. Dios les ha estado hablando una y otra, porque es bien paciente. Y otra vez, y nada. Y nada. 3 años constantemente estuvo yendo 3 veces, ¿saben? Porque las higueras daban fruto 3 veces al año.
O sea, 9 veces y nada, y llegaba y le buscaba y nada. Dijo, ¿sabes una cosa? Córtala. Dale un machetazo y ya no quiero ver esta. Nada más está inutilizando aquí el espacio. Aquí puede estar una higuera que sí da fruto. Es bien triste decirlo, hermanos, pero hay gente que está en las iglesias que no da fruto. Y nomás estorban y no sirven para nada. ¿Cómo es tu condición? Ahora, no solo no dan fruto, sino que impiden que otros lo den. ¿Por qué? Porque ocupan un lugar donde estorban. Y esos que estorban, nada les parece bien. Siempre están, no me gusta este, no me gusta este. Y siempre, miren, ni en la iglesia esconden su verdadera naturaleza. Ni en la iglesia. Hay algunos que todavía más o menos se camuflajean por ahí. Como Judas. Acuérdense de Judas hasta el final. Todavía todos creían que era apóstol genuino. Pero Jesús sabía que no. Pero hay algunos, como la señora esta que le insinuó al hermano, de que podía tener una novia. Háganme favor. Entonces no solo dan fruto, sino que impiden que otros lo den. Estorban. Para este tipo de personas nada está bien, todo les molesta. Y son un estorbo para los demás. Hace años, serán unos 17 años, había una persona aquí en la congregación. Después de 17 años, bueno, esta persona duró como unos 10 años en la congregación. No, rencoroso, envidioso, lo acusaron de ladrón, celoso, de todo. O sea, en realidad, ya a estas alturas, porque todavía anda por ahí en algunas iglesias, sigue igual. Dicen, no, este no es cristiano. Pero en aquel tiempo, por 10 años estuvo ocupando un lugar donde estorbaba. Entonces, un día yo oré y le dije, Señor, porque me acordé de esta parábola, ¿no? Y dije, córtalo. Pero aquí fue al revés. Dice, no, espérate tantito. O sea, a mí me dice, espérate tantito. Entonces, que son muchos años, Señor, y nada más estorba. Y siempre anda metiendo cizaña en los hermanos. Bueno, después de 17 años, en esta congregación hay gente que fue afectada por esta persona. Y todavía están arrastrando la influencia de aquel inútil. Fíjense qué tremendo. No, es que es la verdad. Entonces, dije, bueno, Señor, está bien. Pero un día de buenas a primeras, el Señor metió el hacha y sopas, lo cortó. Fíjense, cuando lo cortó de la congregación y se fue junto con su familia, porque también su esposa, bueno, ¿para qué les cuento, no? Cuando se fueron, hagan de cuenta que se destapó algo. Todos los lugares donde ellos tenían influencia, hagan de cuenta que empezaron a florecer, como que cayó el agua del cielo y empezó a dar fruto la tierra, pero de una manera extraordinaria, y nosotros nos quedamos y dijimos, qué increíble. En cuanto el Señor cortó a estos, esa área donde ellos tenían cierta influencia comenzó a florecer. Por eso el viñador dijo, ¿sabes qué? El dueño de la viña, córtalo, ¿para qué inutiliza también la tierra? Miren lo que les dijo a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. También dijo Jesús, en otra parte en Mateo, enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Escuchen la frase, los que sirven de tropiezo. Y también en Mateo dijo Jesús, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Qué increíble. Qué increíble. Dura palabra es esta. La higuera, por estar sin fruto, pedía automáticamente su destrucción. Estaba ocupando un espacio y tenía que ser removido. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, dijo Jesús. Terminamos la parábola Lucas 13:7. 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Y ya se está acabando el año. El hecho de que muchas personas no hayan venido y no hayan escuchado eso no los libra de esto, Pero le voy a decir una cosa, hermano. Yo he estado orando y a veces me oye. A veces me responde oraciones que son: Señor, ¿sabes qué? Ya. Se le dijo 1, 2, 3, nada. Señor, a veces Él dice: ustedes metan el hacha. A veces dice: déjamelos a mí. Yo no sé, pero lo que sí sé, hermanos, aunque muchos no estén escuchando esto, que el año se está acabando. Y los que no se pongan las pilas, como dicen los chavos, algo va a pasar. Yo no soy profeta, pero a veces algo sucede. ¿Nos quiere asustar? No, te quiero hacer que te sientas bien. Por supuesto que los quiero alertar, pues, porque luego, pero Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí me pasa? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues tú sabes por qué. Como que algunos en su espíritu sintieron que no debían venir. Ahí sí discernieron. Mira los que listos. Pero de todas maneras esto no los librará. Entonces respondiendo el Señor dijo: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien. Y si no, ¿qué? La cortarás después. Hermanos, el Dios de la creación es un Dios sumamente paciente con nosotros. ¿Cuántas veces ha venido a nuestras vidas buscando alguna señal de fruto y se ha ido sin encontrarlo? ¿Se acuerdan del mensaje de las 7 iglesias? Yo conozco tus obras. Él conoce todo. Sé que ni eres frío ni caliente. Voy a vomitar de mi boca. No te tolero, eres un tibio. Y a los de Tiatira, esos están fornicando y no entienden. Y les he dicho que se arrepienten y no los voy a arrojar en cama. Dura es esta palabra. Pero hermanos, si Dios no fuera paciente, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera paciente, ¿dónde? Nadie escaparía de la condenación. Pero hermanos, Dios es muy paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la paciencia divina tiene un límite, hermanos. A Israel lo estuvo lidiando algunos miles de años. Su paciencia llegó al límite. La Escritura nos amonesta de una manera muy seria de que el Dios de toda la paciencia también llega un día en que se le acaba. Solo un año más, dijo el cuidador. Solo un año más. O sea, es un límite, ¿no? De tiempo. Juan el Bautista, con esto termino,
Vino a predicar la urgencia del arrepentimiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? El arrepentimiento. Pero la mayoría de los oyentes no hicieron caso, fíjense. El Hijo de Dios vino, su mensaje lo dejó en sus apóstoles. Los apóstoles dejaron el mismo mensaje de Jesús. Y está establecido que el mensaje, que es la Biblia, ya es la última palabra que el cielo nos da para llevarnos al arrepentimiento. Ya no hay más. Todo el que rechaza al Hijo de Dios y resiste al Espíritu Santo se va a enfrentar al juicio de Dios. La parábola entonces de esta higuera estéril y el castigo inevitable para los judíos, pero para todo aquel también que rechaza al Hijo de Dios, pues esta parábola nos ayuda a tomar conciencia para no llegar a ese día trágico y demos frutos, hermanos, de arrepentimiento genuino. El único escape para esa tragedia está en las palabras de Jesús, que dijo antes: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Solo hay dos alternativas: dar fruto o quedar sin fruto. Porque esta es la viña del Señor. La iglesia es la viña del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. Sabemos que tú eres un Dios amoroso, pero también eres severo. Eres implacable, inflexible contra el pecado, contra los frutos de la carne. Pero eres un Dios paciente, que ha esperado por años y años. Y para algunos se les está llegando el tiempo en que o dan fruto o ya será demasiado tarde. Y así como desgajaste y cortaste a Israel, la rama seca que era Judas fue quemada. Así todo aquel que no da fruto digno de arrepentimiento. Señor, ayúdanos. Danos tu gracia. Danos tu gracia, Señor. Por todos estos años nos has estado hablando y hablando y hablando y hablando. En muchos lugares, en muchas iglesias. Pero como en los tiempos de Juan el Bautista, como en los tiempos de Jesús, como en los tiempos de Jeremías, de Isaías, muchos nada más oyen. Pero el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Toda planta que el Padre no plantó será desarraigada. Y si tú eres higuera y has dado un frutito, dos frutitos, el Señor todavía sigue trabajando en tu vida, moviendo la tierra, poniendo abono para que lleves más fruto. Y luego viene el tiempo de la poda. Y es un tiempo en que duele, pero esa poda, Jesús dijo, es para que lleven más fruto y el fruto permanezca. Señor, los tiempos cada vez son peores, pero nosotros vamos de gloria en gloria. El mundo va hacia el precipicio y nosotros vamos al contrario, los hijos de Dios. Padre, yo te pido que lo que resta del año y en el año que viene se revelen y se muestren los que son tus hijos verdaderamente. Y los que no lo son, poda tu higuera, Señor. Poda tu viña. Mete el hacha y corta, Señor. Límpiala de maleza.
porque inutiliza la tierra, impide el crecimiento de otros y los que han estado estorbando, Señor. Tal vez tu límite ha llegado, límite para ellos. Aún así, tú sigues siendo el Dios de toda paciencia. Pero así como Israel, después de muchos años, llegó el momento. Señor, en tu misericordia, en tu ira, acuérdate de la misericordia. En tu disciplina, Señor, de tu consolación. En tu cortar, acuérdate de que eres poderoso para volver a injertar. Ayúdanos, Señor. Tu gracia nos basta. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos.